por seguir con nosotros. Si ahorita les decíamos que íbamos a continuar con el tema diplomático y que nos íbamos a voltear la mirada un poco hacia Europa, tenemos con nosotros a Federico Cuello, embajador dominicano en Londres. Y yo te decía fuera del aire, Federico, que casi deberíamos ponerte como de la Unión Europea. Gracias por estar aquí. Pues no, el agradecido soy yo por esta invitación. Estoy en el país, en misión oficial, tratando varios temas. Y siempre es bueno, ¿no?, pasar por aquí, reportarse y actuar con la transparencia que todo el mundo demanda, ¿no? Sí, claro. Pues vamos a comenzar por ver cómo están las relaciones diplomáticas con Londres. ¿Qué tenemos en acuerdos comerciales en la mira? Pues nosotros con el Reino Unido tenemos una relación que se deriva en el plano comercial del acuerdo que se negoció entre el 2005 y el 2008, el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países del Caribe. En esa negociación yo fui uno de los 4 negociadores principales a nombre del Caribe. En esa época era embajador en Bruselas ante la Unión Europea. Y esa sí fue una negociación, a diferencia de la otra, donde nosotros simplemente firmamos lo que otros habían negociado, que a su vez habían recibido de la negociación entre Estados Unidos y Chile. O sea, fíjense cómo fue la cosa. Chile negoció. Ese acuerdo sirvió para que Centroamérica le añadiera sus intereses. Y eso se nos presentó a nosotros para que en 3 rondas metiéramos lo que podíamos meter y bueno, al final se produce una firma colectiva y se ratifica y ahí vemos las consecuencias. En este mismo canal muchas veces vine yo a decir, señores, aquí no estamos previendo qué va a pasar con nuestra agricultura, no estamos previendo que lo que se está negociando supuestamente a nombre de nuestra zona franca no va a resolver el problema de la zona franca. Y prueba de ello es que la zona franca perdieron 40.000 empleos. Desde antes de la entrada en vigor del DERECAFTA ya estaban perdiendo empleo y después que entró en vigor se consolidó, porque como se veía en esa época, se estaba incorporando al acuerdo una serie de reglas de origen que ataban a nuestras zonas francas a comprar insumos en las fábricas más caras del planeta, que son las fábricas estadounidenses. Los chinos, no teniendo un DERECAFTA, como no tenían que comprar tela cara en fabricantes estadounidenses, sino que la producían ellos a sus costos mucho menores y mucho más competitivos, pues se adueñaron del mercado y nos desplazaron. Y así una serie de errores. Estamos viendo las consecuencias del tratado de inversión que se incluyó en el DERECAFTA, que permite que los inversionistas sometan al gobierno a la solución de controversias y lo someten por cosas totalmente medalaganaria y muchas veces le ganan a los gobiernos. Y eso le da al inversionista extranjero más derecho del que tiene el inversionista nacional, porque el inversionista nacional solo puede llevar a su gobierno a los tribunales nacionales, mientras que el inversionista internacional tiene toda una serie de mecanismos internacionales donde va con abogados bien pagados. Nosotros en las embajadas pues tratamos de que se nos aprueben presupuestos para tener abogados y bueno, la cosa es muy difícil. Yo creo que alguna embajada tiene más éxito que otra, pero la realidad es que esos son aspectos que se previeron, se cacarearon, nadie hizo caso porque el interés era firmar lo que fuera que hubiera que firmar, porque no nos podíamos quedar fuera. Yo creo que es verdad que no nos podíamos quedar fuera, pero debimos haber hecho el esfuerzo de negociar bien. Ese esfuerzo nunca realmente se realizó. El intercambio comercial entre la República Dominicana y Europa, la Unión Europea e Inglaterra, ¿qué vendemos? ¿Qué compramos? Ellos principalmente nos mandan turistas, nosotros les mandamos bananos y productos agroindustriales. ¿Dónde está algún posible punto de desacuerdo en ese intercambio? Sí, pues gracias por regresar al tema de Europa y en particular el Reino Unido. El Reino Unido, como les decía, se rige en su relación comercial y de inversión en base al EPA, el Acuerdo de Asociación Económica. Este acuerdo, a diferencia del otro, abrió totalmente el mercado europeo desde el primer día. O sea, no hay, como en el otro acuerdo, una cuota indefinida para las exportaciones de azúcar. Nosotros tuvimos libre comercio en todos nuestros productos desde el primer día, sin cuotas, sin aranceles. Una cuota transitoria de 1 año en azúcar, pero a partir del primer año, cuota que llenamos nosotros, dicho sea de paso, el Caribe no tenía capacidad adicional. Desde el principio teníamos total apertura y esa apertura República Dominicana en el Caribe la ha aprovechado mejor que nadie. Nosotros estamos exportando productos frescos, sí, en cantidad, en todas las cantidades que podamos mandar. O sea, solamente nosotros mismos limitamos nuestra oferta. Y bueno, hemos visto las dificultades que ha habido de la mosca de la fruta, etcétera. A diferencia, fíjense cómo funcionan las cosas. En julio, los británicos nos hicieron partícipes de una decisión de la Unión Europea de que, bueno, como estaban llegando frutas y vegetales con mosca de la fruta, ellos querían advertirnos de que eso podía tener efecto para su suministro. Ustedes saben, Reino Unido es una isla que ha sufrido las consecuencias de una Segunda Guerra Mundial donde hubo que hacer racionamiento. Eso queda en la memoria colectiva del británico.
Ellos no quieren jamás en la vida que vuelva a haber racionamiento. Ellos dependen de suplidores confiables como nosotros. Y a diferencia de otra gente, ellos van y buscan en los países cuáles son los que le pueden asegurar suministro confiable a largo plazo en términos de calidad y plazo de entrega. El precio para ellos es irrelevante. Otros vienen buscando el precio más bajo para romper, ¿no?, y torcerle el pulso a nuestros productores. Los británicos trabajan a largo plazo. Entonces, cuando ellos ven que de repente se pueden afectar su suministro de mango, de aguacate, de, ¿cómo que se llama?, de lechosa, o sea, toda una serie de productos que ellos valoran mucho, porque la calidad dominicana es muy apreciada. Y uno dice, miren, vamos a trabajar con la Unión Europea, vamos a darnos un compás de 3 meses para que a más tardar en septiembre se considere si procede o no una prohibición. O sea, no nos prohíben de la noche a la mañana, sino que nos dan 3 meses para que nos adaptemos. El ministro de Agricultura inmediatamente actuó y todo aquel que seguía exportando mercancía contaminada le fue retirada la licencia hasta que se pusiera a tono. Y eso permitió bajar de 100 y pico de prohibición, 100 y pico de confiscaciones en el puerto, a menos de 2 el siguiente mes y a 0 en el mes de septiembre, con lo cual nosotros nos evitamos una prohibición que hubiera sido muy difícil levantar. Y para finalizar, el cumplimiento del tiempo de entrega. De los dominicanos jugamos al tiempo y creemos que el tiempo del otro se para igual que el de nosotros. ¿Aprendimos a ser disciplinados con la cultura europea, inglesa? Sí, me consta que los suplidores dominicanos están mandando sus embarques a tiempo, pero no solamente lo están mandando a tiempo, sino que tienen la ventaja que no tienen otros productores de otros países circundantes de tener una excelente oferta de conexiones aéreas y marítimas. Nosotros tenemos conexión marítima en menos de 9 días desde Manzanillo, ¿no? Y desde Caucedo también, claro, entre 9 días y 14 días, dependiendo si el buque hace escala o no. Entonces, el puerto de Caucedo está conectado directamente con el puerto de Londres, porque son parte del mismo consorcio DP World, ¿no?, que esta gran operación con financiamiento de Qatar, que tiene una red de puertos mundiales. Nosotros, como DP World es el socio principal de nuestro puerto de Caucedo, pues formamos parte de esa red de conexiones, y esto nos da una ventaja increíble. Pero además, el aeropuerto de Punta Cana se ha convertido en un aeropuerto de transbordo. Sí. Y entonces los turistas que recibimos llegan, y esos aviones se van cargados de mangos que llegan antes de 24 horas y ya los consumidores lo están disfrutando. Eso es impresionante, y eso significa que otros países se están aprovechando de nuestra condición de puerto de transbordo. Por ejemplo, las flores ecuatorianas que yo le regalo a mi esposa, hay una floristería a la esquina de mi casa, se llama Only Roses, son las flores ecuatorianas más maravillosas, gigantescas, de este tamaño. Esas vienen fresquitas de Ecuador vía Punta Cana. Los espárragos de Perú llegan también vía Punta Cana. O sea, es impresionante cómo estamos situados como un centro logístico. Yo creo que esa es la visión del presidente, de lograr esos encadenamientos productivos que anunció en su discurso. Ahí quiero entonces, Federico, tú como embajador, y viendo esta condición de bonanza que tienen los ingleses, un país, oye, desde el primer metro se desarrolló en Inglaterra, un país bastante visionario que se ha sabido recuperar en sus momentos, una economía muy fuerte también. ¿Cómo nosotros estamos llevando, bueno, X cantidad de productos? Y también el tema del intercambio de turismo. ¿Cómo nosotros podemos, República Dominicana, sacarle más provecho a esa relación comercial con una moneda como la libra tan fuerte también que tienen los ingleses? Claro. Pues ¿cómo podemos sacarle provecho? Y parte de la pregunta inicial iba también por ese sentido. ¿Qué es lo que hacen ellos aquí? Ellos nos mandan, somos el principal destino turístico para el Reino Unido en el Caribe, y en un crecimiento vertiginoso. Cuando yo llegué, había caído de 220,000 turistas al año a 95,000, y desde entonces, por una serie de contactos que hicimos con Virgin, con British Airways, con los turoperadores, con los vuelos charter, hemos logrado una recuperación. El año pasado cerramos en 115,000. O sea, fíjense ustedes, de 95 a 115 en 2 años. A 2 años de yo llegar ya estábamos en 115. Este año cerrará por encima de 130. El crecimiento es vertiginoso, hay mucho interés y se aprecia mucho el turismo dominicano. No solamente el turismo del todo incluido, sino el turismo de estos viajeros de alto nivel que llegan, que alquilan villas, que alquilan vehículos y se van a andar por el país. Gente que viene a los parques nacionales a ver aves. La inversión británica está llegando también crecientemente. Y lo más importante es que allá hay una gran conciencia del rol que juega la República Dominicana como centro logístico.
Nosotros ya nos hemos convertido en el puerto de transbordo, lo mencionaban el transporte aéreo, pero también el transporte marítimo. Una mercancía que llega a Panamá, quiere ir al resto de Centroamérica, oigan eso, al resto de Centroamérica, viene a Caucedo y de Caucedo se distribuye hacia Centroamérica, en vez de ir directo a los países. O sea, ya nosotros nos hemos convertido, y el análisis del tráfico marítimo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, que se expuso casualmente en un evento que organicé durante la presidencia del SICA de la República Dominicana en marzo del año pasado, así lo demostraba, y eso abrió los ojos a los británicos, y todos ahora sus estrategias de inversión la están desarrollando en función de esa condición envidiable que tenemos y que el presidente nos ha indicado que tenemos que aprovechar al máximo. Yo te escucho hablar y veo cómo ha cambiado el rol del embajador, que antes veíamos como una persona meramente protocolar que acudía a ciertas reuniones, y ahora se ve como ese agente de intercambio comercial, esa persona activa que trata de vender el país y de lograr que realmente se incremente el comercio. Tú que has estado tanto tiempo en el aspecto diplomático, ¿cómo cambia el rol del embajador ahora? Pues en el caso mío quizás no es representativo, porque yo llegué a la diplomacia a través de las negociaciones comerciales. O sea, recuérdate que yo era lo que ahora se llama viceministro de Economía, yo era subsecretario técnico de la presidencia, y en esa función me tocó implementar la llamada Ronda Uruguay, que fue la negociación que creó la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en esa implementación me tocó seguir yendo a la OMC hasta que llegó el momento de supuestamente lanzar una nueva ronda, y el presidente Fernández en el 99 me manda de embajador. Y bueno, ahí ya yo pasé del Ministerio de Economía a la Cancillería y me he quedado ahí. De ahí regresé en la más profunda desgracia en el gobierno de Hipólito, y me dediqué a decir las cosas como eran, ¿no? Estas cosas del Derek Kafta pues cayeron en sacos rotos, y ahí están los resultados. Pero regresé como embajador a Bruselas a negociar el EPA. Y yo pensaba que ya había acabado con el tema del comercio cuando me mandan a Estados Unidos a la misión ante la ONU, donde realmente pues disfruté y aprendí muchísimo. Entonces, toda una serie de temas de política exterior. Es una diplomacia, si tú quieres, más tradicional de los temas multilaterales, pero no podemos decir tradicional porque realmente son los temas nuevos, todos los temas nuevos que están surgiendo, los objetivos del milenio, la agenda post-2015, todo el debate eterno de los derechos humanos que sigue evolucionando. Pues todas esas eran cosas que como diplomático yo tenía que aprender, y qué mejor sitio para aprenderlas. Claro. Y resulta y viene a ser que se abre la vacante de Londres justo cuando mi hijo lo aceptan en la Universidad de Nottingham, y yo le dije al presidente, yo necesito echarle un ojo a ese muchacho. Y bueno, en Londres me tocaría quizás aplicar lo que yo había negociado ahora como usuario del acuerdo, y es verdaderamente un privilegio, ¿no? Porque realmente es un país que cree en el libre comercio y que valora muchísimo todo lo que podamos mandarle. O sea, nosotros estamos en el mapa bananero del mundo gracias a que los británicos en el 89 confiaron nuevamente en nosotros, y hemos desarrollado una capacidad a tal nivel que no hay un país ACP que exporte más que nosotros, ni Camerún, ni Costa de Marfil, ni todo el resto del Caribe exportan lo que exporta la República